Mi jefe me habló de lealtad, justo antes de sacrificarme. Nunca he creído en las empresas como familias. Lo he escuchado demasiadas veces como para no saber lo que suele significar. Espera sacrificios, no hagas preguntas y agradece que te dejen quedarte. Aún así, durante mucho tiempo pensé que al menos algunas relaciones laborales podían construirse sobre algo parecido al respeto mutuo. Trabajé 8 años en la misma empresa. Entré joven, con más ganas que experiencia, y fui creciendo dentro de la estructura sin atallos ni favors. Aprendí procesos, asumí responsabilidades que no figuraban en mi contrato y me convertí, sin darme cuenta, en una pieza clave de un equipo que funcionaba porque alguien estaba dispuesto a sostenerlo incluso cuando no había reconocimiento inmediato. Ese alguien solía ser yo. Mi jefe directo se llamaba Ricardo. Un hombre de discursos largos y frases que sonaban bien en reuniones, compromiso, visión, lealtad. Le gustaba presentarse como un líder cercano, de esos que te llaman por tu nombre y te preguntan por tu familia, pero que nunca olvidan quién firma las evaluaciones. Durante años pensé que teníamos una relación profesional sólida. No de amistad, pero sí de confianza. Me asignaba proyectos delicados, me pedía opinión antes de tomar decisiones importantes y, más de una vez, me dijo que yo era parte del futuro de la empresa. No era ingenuo. Sabía que esas frases no eran contratos. Pero cuando se repiten durante años y vienen acompañadas de más responsabilidades, uno empieza a asumir que, llegado el momento, ese historial tendrá peso. El primer indicio de que algo no estaba bien fue sutil. Demasiado como para señalarlo en voz alta. Empezaron a pedirme que documentara procesos que solo yo manejaba. Nada raro en teoría. Profesionalizar, estandarizar, dejar todo ordenado. Yo mismo había impulsado eso en el pasado. La diferencia era la urgencia. Necesitamos esto cerrado lo antes posible, me dijo Ricardo. Es importante para la reestructuración. No pregunté demasiado. Hice lo que siempre hacía, cumplir. Después vinieron las reuniones donde ya no estaba incluido. Reuniones a las que antes asistía por defecto y que ahora se realizaban a último momento. Cuando preguntaba, la respuesta era siempre la misma. No era necesario que estuvieras, decían. Nada relevante para tu área. Sin embargo, las decisiones que salían de esas reuniones sí afectaban directamente a mi trabajo. Aún así, no levanté alarmas. Pensé que era una fase, una reorganización temporal. Las empresas cambian. Los roles se ajustan. Lo entendía. Un viernes por la tarde, Ricardo me pidió que pasara por su oficina. Cierra la puerta, me dijo cuando entré. Ese gesto siempre anticipa algo. O una felicitación importante o un problema serio. Su expresión no era tensa. Era neutra. Demasiado neutra. Quiero hablar contigo de algo estratégico, dijo. Asentí. La empresa va a atravesar cambios importantes, continuó. Y necesitamos gente leal. Gente que entienda que, en momentos difíciles, todos tenemos que hacer sacrificios. Esa palabra volvió a aparecer, sacrificios. Siempre he estado dispuesto a eso, respondí. Creo que mi historial lo demuestra. Sonrió. Por eso quería hablar contigo, dijo. Sabemos que podemos contar contigo. No me gustó cómo sonó. No porque fuera falso, sino porque no era concreto. ¿Contar conmigo para qué exactamente? Pregunté. Para asegurar la continuidad del área, respondió. Pase lo que pase. Esa frase debería haberme puesto en alerta. En ese momento, la interpreté como confianza. Hay rumores de recortes, dije. Mi equipo está en riesgo. Ricardo se reclinó en su silla. No te preocupes por eso ahora, respondió. Concéntrate en terminar la documentación que te pedimos. Es clave para proteger lo que construimos. Protección. Otra palabra cómoda. Salí de esa oficina con una sensación extraña, pero seguí trabajando. Terminé manuales, flujos, capacitaciones internas. Incluso entrené a 2 personas nuevas que se incorporaron para reforzar el equipo. Uno de ellos, Javier, era joven, ambicioso y curioso. Hacía muchas preguntas. Demasiadas. ¿Y esto por qué se hace así? ¿Qué pasa si tú no estás? ¿Quién toma la decisión final en este proceso? Respondí con profesionalismo, sin sospechar que cada respuesta era, en realidad, una transferencia de poder. Un martes por la mañana, Recursos Humanos envió una invitación a una reunión breve y confidencial. Mi nombre estaba incluido. El de Ricardo también. No me alarmé. Pensé que sería parte del proceso de reestructuración. La reunión duró 12 minutos. La empresa ha decidido prescindir de tu posición, dijo la representante de RR. Leyendo un documento. No tiene que ver con tu desempeño. Ricardo no me miró. ¿Cómo que prescindir? Pregunté. Mi posición completa. Sí, respondió ella. Se ha decidido reorganizar el área. ¿Y mi equipo? Pregunté. El equipo continúa, dijo. Bajo una nueva estructura. Miré a Ricardo. ¿Esto es parte de los sacrificios de los que hablábamos? Pregunté. Evitó mi mirada. Es una decisión de arriba, dijo. Yo hice todo lo posible. No le creí. No porque fuera un villano, sino porque reconocí el patrón. Mi rol ya estaba replicado. Mis procesos documentados. Mis reemplazos entrenados. Yo ya no era necesario. ¿Desde cuándo lo sabías?
Pregunté. Silencio. ¿Desde cuándo, Ricardo? Insistí. No importa, respondió. Lo importante es que la empresa siga adelante. Ahí entendí todo. La lealtad que me habían pedido no era mutua. Era funcional. Yo era valioso mientras resolvía. Prescindible cuando ya no hacía falta. Firmé los papeles. Me dieron la mano. Me desearon suerte. Salí del edificio con una caja en la mano y una claridad brutal. No me habían despedido por error ni por crisis. Me habían reemplazado antes de decírmelo. Y el discurso de la lealtad solo había servido para asegurar que yo facilitara mi propia salida. Los primeros días después del despido no fueron de rabia, sino de incredulidad funcional. Me despertaba a la misma hora, revisaba el correo por inercia y luego recordaba que ya no tenía a dónde ir. No era negación. Era el cuerpo tardando en adaptarse a una realidad que la cabeza ya había entendido. Lo que más me inquietaba no era haber perdido el trabajo. Era la sensación de haber participado activamente en mi propia salida sin saberlo. Cada documento, cada capacitación, cada proceso ordenado con diligencia ahora se veía distinto, como piezas de un rompecabezas que alguien más había armado con ventaja. A la semana del despido, un excompañero me escribió. Están usando exactamente los manuales que tú dejaste. No me sorprendió. Me confirmó. Le respondí con algo neutral y cerré la conversación. No quería entrar en la fase de quejas compartidas. Necesitaba entender el alcance real de lo que había pasado. Revisé correos antiguos. No para buscar culpables, sino patrones. Fechas en las que se me pidió acelerar documentación. Reuniones donde se habló de redundancia de funciones. Correos en copia donde ya no figuraba. Todo estaba ahí, claro ahora que sabía qué buscar. Había sido un proceso quirúrgico. Limpio. Sin improvisaciones. Ricardo sabía. No el último día. No la última semana. Probablemente desde que me pidió que cerrara los procesos críticos. Y eso, más que el despido, fue lo que terminó de romper algo en mí. No me había despedido un sistema impersonal. Me había despedido alguien que me miró a los ojos y me habló de lealtad mientras aseguraba su propio margen de maniobra. Un jueves recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Era Javier, el chico al que había entrenado. Hola, dijo, con una voz incómoda. No sé si es buen momento. Habla, respondí. Me asignaron oficialmente tu puesto, dijo. Bueno, no exactamente tu puesto. Es otro nombre, pero, ya sabes. Sí, respondí. Lo sé. Hubo un silencio incómodo. Quería que supieras que no fue idea mía, añadió. Yo no pedí esto. No dudé de él. No es personal, respondí. Esto es estructural. Ricardo dijo que tú estabas al tanto, dijo. Que habías ayudado a diseñar la transición. Ahí apareció otra capa del problema. ¿Eso dijo? Pregunté. Sí, respondió. Que fue todo muy profesional de tu parte. Colgué después de despedirme con educación. No estaba enojado con Javier. Estaba tomando nota mental de cómo se reescriben las historias para proteger jerarquías. La semana siguiente me reuní con un antiguo colega que había salido de la empresa un año antes. Alguien que conocía bien a Ricardo y la estructura interna. No eres el primero, me dijo. Solo el más eficiente. ¿Cómo así? Pregunté. A los que hacen su trabajo sin resistencia los exprimen hasta el final, respondió. A los que cuestionan, los aíslan antes. Eso encajaba demasiado bien. Empecé a recibir mensajes de otros compañeros. Algunos sinceros, otros cautelosos. Nadie quería quedar mal parado. La lealtad, descubrí, es un concepto que se diluye rápidamente cuando entra en juego la supervivencia laboral. Una tarde decidí hacer algo que había postergado, revisar mi contrato original. No buscaba una demanda milagrosa, sino entender qué había firmado realmente. Legalmente, la empresa había actuado dentro de los márgenes. Éticamente, no tanto. Pero la ética no suele tener cláusulas ejecutables. Aún así, había algo que sí me preocupaba, la narrativa interna. La versión oficial donde yo aparecía como alguien que había ayudado a la transición y luego decidió salir. No quería venganza, pero tampoco iba a permitir que se usara mi profesionalismo para justificar una práctica cuestionable. Pedí una reunión con recursos humanos. No con reclamos emocionales, sino con una postura clara. No quiero indemnizaciones extra, dije. Quiero que se corrija la comunicación interna sobre mi salida. La representante me miró con sorpresa. ¿A qué se refiere? Preguntó. A que no fue una decisión mía, respondí. Y no participé en ninguna transición voluntaria. Eso no es lo que se comunicó, dijo. Lo sé, respondí. Por eso estoy acá. No prometieron nada, pero tomaron nota. No esperaba milagros. Esperaba dejar constancia. Mientras tanto, empecé a mover mi perfil profesional. Actualicé mi currículum. Contacté a antiguos clientes. Hablé con colegas de otras empresas. No con urgencia, sino con estrategia. Descubrí algo interesante afuera, mi experiencia tenía más valor del que yo mismo le había dado. Durante años me había definido por el reconocimiento interno. Ahora veía que ese reconocimiento era, en gran parte, una herramienta de retención, no una valoración real. 2 semanas después, recibí una llamada de Ricardo. Quería saber cómo estabas, dijo, con tono cordial.
Estoy bien, respondí, ajustándome. Me alegra, dijo. Sabes que tu salida no fue personal. Lo sé, respondí. Fue planificada. Silencio. No teníamos muchas opciones, dijo finalmente. La empresa tenía que optimizar recursos. Entiendo, respondí. Lo que no entiendo es por qué era necesario hablarme de lealtad mientras se ejecutaba eso. Suspiró. A veces hay que mantener a la gente enfocada, dijo. Ahí estaba la verdad, dicha sin darse cuenta. Entonces fue intencional, respondí. No lo tomes así, dijo rápidamente. Fue gestión. La gestión también tiene consecuencias, respondí. Solo quería que lo supieras. Colgué sin despedirme. No porque estuviera furioso, sino porque ya no había nada más que decir. Esa conversación cerró algo dentro de mí. Dejé de analizar el pasado y empecé a concentrarme en el siguiente movimiento. No como reacción, sino como decisión consciente. Acepté un contrato temporal como consultor. Nada glamoroso, pero bien pagado. Y lo más importante, con límites claros. Entregables definidos. Tiempos establecidos. Sin discursos de pertenencia. Una noche, mientras trabajaba en mi nuevo proyecto, recibí un correo interno reenviado por un excompañero. Era una circular donde se anunciaban cambios en el área que yo había liderado. Había problemas, retrasos, errores que antes no ocurrían. No sentí satisfacción. Sentí confirmación. La estructura seguía en pie, pero ya no tenía la misma estabilidad, porque no todo se transfiere con manuales. Hay criterio, contexto y experiencia que no se documentan fácilmente. Aún así, no intervení. No era mi lugar. Entendí que la mejor respuesta no era demostrar que tenían razón en necesitarme, sino demostrar que yo no necesitaba volver. El contrato como consultor me devolvió algo que no había tenido en años: control. No sobre todo, pero sí sobre lo esencial. Horarios definidos, objetivos claros, y una relación profesional donde nadie fingía lealtades emocionales. Trabajo por resultados. Punto. Eso, al principio, me resultó extraño. Durante tanto tiempo había asociado compromiso con disponibilidad total que poner límites me hacía sentir incómodo, casi culpable. Pero esa sensación duró poco. Bastaron un par de semanas para entender que el respeto profesional no nace de cuánto te sacrificas, sino de qué tan claro eres con lo que ofreces. Mientras tanto, las noticias de mi antigua empresa seguían llegando, aunque yo no las buscara. Un excompañero me llamó una tarde. Esto está siendo un caos, me dijo. Nada fluye como antes. Es normal, respondí. Las transiciones siempre tienen caos. Ricardo está presionando mucho, continuó. Dice que todo debería estar funcionando porque los procesos están documentados. No respondí de inmediato. ¿Y lo están?, pregunté. ¿En papel? Sí, dijo. En la práctica, no. Eso confirmaba lo que ya sabía. Los sistemas no viven solo en documentos. Viven en decisiones diarias, en criterios que se forman con la experiencia. Y eso no se reemplaza de un día para otro. Una semana después, recibí un correo inesperado. Venía del dominio de mi antigua empresa. El remitente: Ricardo. ¿Podemos hablar? Lo leí sin prisa. No sentí ansiedad, tampoco satisfacción. Solo curiosidad profesional. Acepté reunirme con él en un café cercano a la oficina donde había trabajado tantos años. No por nostalgia, sino porque quería ver con claridad qué estaba ocurriendo. Ricardo llegó puntual. Vestía igual que siempre. Seguro, sonriente. Pero había algo distinto en su tono cuando habló. Gracias por venir, dijo. Sé que no tenías obligación. No la tenía, respondí. Pero quise escuchar. Pidió café. Yo no. La transición ha sido más compleja de lo que esperábamos, admitió. Hay cosas que no están funcionando. Eso suele pasar, respondí. Especialmente cuando se subestima el factor humano. Asintió, incómodo. Pensamos que con la documentación sería suficiente, dijo. Pero hay decisiones que solo tú sabías tomar. No dije nada. Dejé que continuara. Estamos considerando, dudó, contratarte como consultor externo para ayudarnos a estabilizar el área. Ahí estaba. No era una disculpa. No era una admisión de culpa. Era una necesidad operativa. ¿En qué condiciones?, pregunté. Ricardo pareció sorprendido de que no reaccionara con emoción. Bueno, dijo, algo temporal. Un par de meses. Para ordenar lo que quedó pendiente. ¿Y el alcance?, pregunté. ¿Autoridad? ¿Responsabilidades? Eso se puede definir, respondió. Lo importante es que vuelvas a involucrarte. No volvería, respondí. Intervendría. Son cosas distintas. Se acomodó en la silla. Claro, dijo. Como consultor. Exacto, respondí. Y con honorarios acordes al impacto, no al cargo que ya no existe. Ricardo frunció el ceño. Tenemos un presupuesto limitado, dijo. Entonces no me necesitan tanto, respondí con calma. Hubo silencio. No es personal, dijo finalmente. ¿Sabes cómo funcionan estas cosas? Sí, respondí. Lo aprendí bien. Nos despedimos sin acuerdo. No hubo tensión. Solo claridad. Esa misma semana, mi actual proyecto se extendió. Me ofrecieron liderar un nuevo módulo. Nada definitivo, pero prometedor. Por primera vez en mucho tiempo,
Sentí que mi valor no estaba atado a una estructura que podía prescindir de mí cuando dejara de convenirle. Días después, otro mensaje de Ricardo llegó a mi correo. Estamos dispuestos a mejorar la propuesta. No respondí de inmediato. No porque quisiera jugar, sino porque necesitaba decidir si valía la pena reabrir esa puerta. Mientras tanto, supe por terceros que Javier estaba desbordado. No por incapacidad, sino por expectativas irreales. Le habían asignado responsabilidades que antes se repartían entre varias personas, con el supuesto de que todo estaba sistematizado. También supe que Ricardo estaba bajo presión. Los resultados no estaban acompañando. Las métricas que antes se cumplían con consistencia empezaban a fallar. No sentí revancha. Sentí confirmación de algo más profundo. La lealtad forzada suele ocultar una mala gestión del talento. Respondí finalmente al correo. Puedo evaluar una intervención puntual. Con contrato claro, autonomía técnica y duración definida. La respuesta llegó rápido. Aceptamos, podemos reunirnos. Acepté. La segunda reunión fue distinta. Ya no había discursos de lealtad ni frases vacías. Había números, plazos y urgencia. La empresa no quería que yo volviera. Quería que resolviera. No voy a entrenar a nadie, dije desde el inicio. No voy a asumir responsabilidades operativas. Mi rol será diagnóstico y recomendación. Necesitamos más que eso, respondió Ricardo. Eso es lo que ofrezco, dije. Si no es suficiente, no soy la persona indicada. Se miraron entre ellos. Recursos humanos estaba presente esta vez. También alguien de dirección. ¿Honorarios?, preguntaron. Dije una cifra, más alta que mi antiguo salario mensual, prorrateada por semanas. Hubo incomodidad. Es elevado, dijo uno de ellos. Es el costo de resolver un problema que se subestimó, respondí. No es obligatorio aceptarlo. Aceptaron. Firmamos un contrato corto. 3 semanas. Entregables claros. Sin cláusulas emocionales. Volví a entrar al edificio no como empleado, sino como externo. Nadie me dio la bienvenida. Nadie me la debía. Algunos bajaron la mirada. Otros me saludaron con respeto. Javier se acercó el primer día. Gracias por volver, dijo. Esto se nos fue de las manos. No volví, respondí. Estoy ayudando a cerrar algo. Durante esas semanas identifiqué fallas estructurales que no tenían que ver conmigo, sino con decisiones posteriores a mi salida. Lo documenté todo. Presenté alternativas. Señalé riesgos. No me quedé más de lo acordado. Al final del contrato, Ricardo me pidió una última reunión. No pensé que terminaría así, dijo. Yo tampoco, respondí. Pero aquí estamos. ¿Te quedarías si te ofreciéramos algo estable?, preguntó. Lo miré con atención antes de responder. No, dije. Porque ya aprendí lo que significa estable en este contexto. Asintió, resignado. Me fui con una sensación distinta a la del despido. No de victoria, sino de cierre. Había vuelto, no para demostrar que me necesitaban, sino para confirmar que yo ya no los necesitaba. Y eso cambió todo. Cuando terminó el contrato de consultoría y entregué el informe final, no sentí alivio inmediato. Sentí algo más preciso, desapego. Por primera vez desde que había salido de la empresa, ya no me importaba cómo interpretaran mi salida, mi regreso temporal o mis decisiones. Había cumplido con lo acordado y, sobre todo, conmigo mismo. El último día entré al edificio temprano, dejé una copia impresa del informe en la oficina de dirección y envié el archivo digital a los correos correspondientes. Nada más. No me despedí del equipo. No porque guardara Arense, sino porque ya no ocupaba ese lugar. Prolongar una despedida habría sido una forma sutil de seguir perteneciendo. Mientras bajaba por el ascensor, recordé mi salida meses atrás, cargando una caja con mis cosas, sin explicaciones claras y con la sensación de haber sido descartado después de ser útil. La diferencia ahora era brutal, esta vez me iba por decisión propia, con condiciones claras y con la certeza de que nadie había ganado sobre mí. Los efectos de mi informe no tardaron en notarse. No porque yo fuera imprescindible, sino porque señalé problemas que ya no podían ignorarse sin consecuencias. Algunas decisiones tomadas después de mi salida resultaron insostenibles. Procesos acelerados sin evaluación real. Suposiciones mal fundadas. Responsabilidades mal asignadas. No fue un colapso inmediato, pero sí un desgaste visible. Javier renunció 3 semanas después de que yo terminara el contrato. No por incapacidad, sino por agotamiento. Lo supe por un mensaje breve. No era esto lo que me prometieron. No respondí. No porque no me importara, sino porque cada uno debe procesar sus propias lecciones. Ricardo siguió en la empresa, al menos por un tiempo. Pero su margen se redujo. Los discursos de lealtad empezaron a desaparecer de las reuniones. Las palabras cambiaron de eficiencia, control de riesgos, gestión de talento, lenguaje técnico, frío, más honesto, en cierto sentido. Un antiguo compañero me contó que en una reunión alguien mencionó mi nombre como ejemplo de pérdida de conocimiento crítico. No sentí orgullo, sentí ironía. Durante años, ese conocimiento había sido transferible y documentable. Solo dejó de serlo cuando ya no estaba. Mientras tanto, mi vida profesional tomó otro ritmo.
El contrato temporal se transformó en una colaboración más estable, pero bajo términos que yo mismo ayudé a definir. No había promesas de crecimiento indefinido ni discursos de pertenencia. Había proyectos, resultados y evaluaciones claras. Por primera vez, mi valor no dependía de cuántas horas extra estaba dispuesto a regalar, sino de la calidad de mis decisiones. Un día recibí un correo de recursos humanos de mi antigua empresa. No era una disculpa. Era una encuesta de salida tardía, parte de un proceso interno de revisión. La leí completa antes de responder. En la sección de comentarios finales escribí algo simple, sin acusaciones ni dramatismo. Mi salida no fue un error de cálculo financiero. Fue el resultado de confundir lealtad con disponibilidad total. Esa confusión tiene castos que no siempre se reflejan de inmediato. No esperaba respuesta. No la hubo. Con el paso de los meses, empecé a notar un cambio más profundo, uno que no tenía que ver solo con el trabajo. Dejé de asociar estabilidad con permanencia. Dejé de pensar que quedarse más tiempo en un lugar era, por sí mismo, una virtud. También dejé de justificar decisiones ajenas con frases como "así funciona el sistema". El sistema funciona así porque la gente acepta que funcione así. Un viernes por la tarde, mientras cerraba una semana particularmente intensa, recibí un mensaje inesperado de Ricardo. Espero que estés bien. Solo quería decirte que, viéndolo en retrospectiva, algunas cosas se podrían haber manejado distinto. Lo leí 2 veces. No respondí de inmediato. Pensé qué significaba ese mensaje. No era una disculpa real, pero tampoco era irrelevante. Era lo más cercano a una admisión que probablemente iba a recibir. Respondí con una sola línea. Espero que lo tengan en cuenta la próxima vez. No hubo más intercambio. Esa conversación, breve y tardía, cerró definitivamente ese capítulo. No necesitaba que Ricardo reconociera nada públicamente. Lo importante era que yo ya no necesitaba validación de alguien que había demostrado cómo entendía la lealtad. Un año después de mi despido, me crucé con alguien de la empresa en un evento del sector. Hablamos de forma cordial. En un momento, me dijo. Al final, salir de ahí te hizo bien. Asentí. Sí, respondí. Pero no porque salir sea siempre lo correcto, sino porque quedarme habría significado aceptar reglas que ya no compartía. Esa fue la clave de todo. No me fui porque me despidieran. Me fui, de verdad, cuando entendí que el problema no era una persona ni una decisión puntual, sino una lógica completa que premia el sacrificio silencioso y castiga el límite claro. Hoy trabajo más tranquilo. No menos comprometido, pero sí más consciente. Sigo esforzándome. Sigo cumpliendo. La diferencia es que ya no confundo profesionalismo con entrega ciega. Si alguien me habla de lealtad, pregunto qué significa en términos concretos. Si alguien me pide sacrificios, pregunto qué riesgos se están asumiendo en ambos lados. Y si alguien evita responder, tomo nota. Porque aprendí algo que no enseñan en ninguna capacitación en muchos entornos laborales. La lealtad no es un valor moral. Es una herramienta de gestión. Y como toda herramienta, se usa mientras es útil. Mi error fue creer que el historial protegía. Mi aprendizaje fue entender que lo único que realmente protege es la claridad. No guardo herencia. El herencia mantiene vínculos donde ya no debería haberlos. Guardé algo más práctico, criterio, límites y memoria. Y cada vez que alguien me habla de ponerse la camiseta, recuerdo con exactitud quién me pidió que la usara, y quién decidió quitármela cuando ya no le servía.